Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto en saludarles nuevamente a todos ustedes desde nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con este tema tan interesante, Dios y el sufrimiento humano. Vamos a compartir otro pedacito más del Salmo y de ahí nos vamos a ir desarrollando el tema. Les agradezco a todos que se dan la oportunidad de acompañarnos y de escucharnos y también de compartir lo que nosotros hacemos desde este canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos pues a encomendarnos en este momento, pidiéndole a nuestra Madre Santísima interceda por nosotros, nos acompañe y nos guarde y su intercesión no deje nunca de favorecernos para obtener de Jesús las bendiciones necesarias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues de antemano agradecerles a todos que estén y hayan acompañado durante esas transmisiones. Continuaremos pues con este hermoso labor que es la evangelización a través de las redes sociales. Bien, entonces entramos de lleno con el Salmo. El Salmo que estamos analizando es el Salmo 10. Ahora vamos con el versículo 3 y 4. Habíamos comentado la vez pasada el tema del Salmo, que son salmos de conducta, de la conducta que nos habla, perdón, de la conducta perversa de los impíos. Y el versículo 1 y 2 de este Salmo 10, entre paréntesis, Salmo 9, es: ¿por qué, oh Yahvé, te mantienes tan alejado y te escondes al tiempo de la angustia? Por la soberbia del impío son consumidos los infieles, sorprendidos en las intrigas que ellos tienden. Ese es el versículo 1, versículo 2. Vamos entonces al versículo 3 y 4, que tiene por título Autosuficiencia del impío y avaro. Pues se gloria el malvado en la ambición de su alma, y el avaro se felicita con desprecio de Yahvé, y dice: el impío y su fatuidad no atiende, no hay Dios, estas son sus cavilaciones. Entonces, hermanos, estamos ante el impío y su fatuidad. El impío se cree, ¿verdad? Él se cree libre, ¿verdad? Habíamos escuchado en el versículo 1 y versículo 2 la ausencia de Dios. El salmista le reclama a Dios: ¿dónde está tu rostro? ¿Por qué escondes tu rostro? Mira que me están haciendo males. Y entonces el impío, que precisamente aquí sale, ¿verdad? El impío cree que es libre, que no hay intervenciones divinas, Dios no atiende, ¿verdad? Y que lo que piensa el salmista son puras cavilaciones, son puros pensamientos
pues que no tienen sentido, ¿no? Entonces el impío se cree libre de las intervenciones justicieras de Dios, pues no atiende, es lo que está diciendo el impío, no atiende, no hay Dios a lo que aquí pasa, ¿verdad? En la tierra, lo que pasa en la sufrimiento del salmista, pues no, no pasa, no hay nada, ¿verdad? Entonces aquí no pasa nada, como si no existiera, ¿verdad? Entonces Dios no existe, diríamos, según la intervención del impío. Por eso se siente fuerte y ambicioso sus empresas, el que es impío, ¿verdad? Él cree también que tiene lo suficiente y el que está seguro contra todo evento, ¿verdad? El impío se siente tranquilo. Solo le interesa prosperar en los negocios, aún conculcando los mandamientos de Dios y pasando por encima de los derechos del prójimo. Los juicios para ellos no cuentan, ¿verdad? Entonces aquí encontramos la causa del sufrimiento del salmista. En el versículo 1, versículo 2 habla precisamente: ¿por qué escondes tu rostro? ¿No ves que me están haciendo mal? ¿Verdad? Y por el otro lado sale, ¿verdad? El impío, pues diciendo: no, Dios no atiende nada, ¿verdad? Yo no tengo temor a nada de la justicia divina. ¿Verdad? Aún los mandamientos de Dios los paso, pero más paso por encima sobre los derechos del prójimo. Los juicios divinos son para ellos, perdón, los juicios divinos para ellos no cuentan, ¿verdad? No cuenta ninguna de las intervenciones divinas, ¿verdad? Aunque por mucho que le estén pidiendo a Dios, ¿verdad? Dios para el impío no sale al encuentro, ¿verdad? Y eso es muy interesante, hermanos, porque indudablemente ante la situación de la ingenuidad del malvado, vendrá después también cómo va a caer derrotado. Entonces, aquí encontramos un aspecto importante del sufrimiento, ¿verdad? Que siempre tiene un origen, ¿verdad? Y ese origen, hasta ahorita, en los versículos que hemos leído, el salmista le reclama a Dios por su ausencia, porque el impío le está haciendo daño. Hay un sufrimiento que le están infringiendo. Y por otro lado, el impío que niega la existencia de Dios, ¿verdad? No, para él no hay una intervención de la justicia divina, pasa por alto los mandamientos de Dios y pasa por encima del prójimo y cree tener una seguridad plena en sus negocios, en sus cosas, y él cree que puede hacerlo según sus conveniencias, ¿verdad? Pero aquí encontramos precisamente el origen del sufrimiento. No es, digamos, Dios como tal, según el salmista, sino el impío, el hombre, el que pasa inadvertido los mandamientos de Dios, pero mucho más, sobrepasa la integridad del prójimo, ¿verdad? Sobrepasa al prójimo, ¿verdad? Este, pues, la intervención del salmista que está explicando en este salmo, ¿verdad? La actitud contraria que tienen y que le han infringido hacia el mismo salmista, aquel que está sufriendo. Bien, vamos a continuar también entonces con este problema que habíamos comentado y que seguramente por ahí espero que le vayan entendiendo, le vayan agarrando el modo a lo que estamos comentando. Eh, es muy interesante el, la parte de que tenemos que entender el aspecto del sufrimiento, el aspecto del mal, el aspecto de la presencia de Dios, ¿verdad? Y de dónde vienen las diferentes circunstancias que nos hacen pensar en esas preguntas que ya han ido surgiendo: ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué existe el mal? Etcétera. Bien, nos habíamos quedado hablando sobre los cuatro elementos o em, las cuatro respuestas sobre los posibles candidatos acerca del sufrimiento, de la temática del sufrimiento, ¿no? Habíamos quedado hablando sobre el hecho de que existen experiencias concretas del sufrimiento, el hecho de la distribución arbitraria del sufrimiento, el hecho del mal y del sufrimiento en cuanto tales, y el hecho de las enormes dimensiones del mal y del sufrimiento, que habíamos dicho que para hablar de la dimensión del mal y del sufrimiento es un mundo
complejo, pero que trataremos nosotros de analizar lo que más podamos en este apartado. Bien, a menudo entonces, hermanos, ya habíamos también hablado sobre los primeros casos, ¿no? Había que explicar desde la teología por qué un hombre determinado sufre de una enfermedad incurable, por qué en un accidente aéreo mueren justamente estos pasajeros y no todos. Fíjense, ¿verdad? Son ejemplos que de antemano nos vamos preguntando ante un suceso, ante un hecho, ante una realidad, ¿verdad? Y a menudo nosotros nos planteamos diferentes teorías para poder dar una respuesta, puesto que nosotros necesitamos una respuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a poner estos casos, ¿no? El primer caso habría que explicar habría que explicar desde la teología, porque nos pueden dar muchas explicaciones. Por ejemplo, ahorita vamos a ver estos ejemplos, pero quiero poner un ejemplo muy reciente, ¿no? Un avión, en la India, si no mal recuerdo, despega y por ahí tiene algunos, según los estudios, tiene un problemas técnicos y también un poquito la falta de seriedad de los, em, pilotos y el avión cae, ¿no? Entonces mueren todos, pero sobrevive uno. Y entonces, ese ejemplo, que es muy reciente, nos hace preguntar por qué pasó eso, ¿no? ¿Por qué el avión no alcanzó a subir? ¿Por qué los pilotos no supieron maniobrar? ¿Y por qué murieron todos a excepción de uno? ¿Y cómo es que se salvó? ¿Verdad? Ahora, los que estaban ahí en ese lugar de estudio para enfermeros y médicos, pues les tocó la desgracia de estar ahí, ¿no? Y que el avión cayera en ese lugar. Todas esas cuestiones vamos haciendo preguntas, pero para todo eso va a haber una respuesta, puesto que el avance científico, técnico del avión, quienes son expertos en eso van a dar una respuesta, puesto que se van a poner a estudiar las circunstancias del accidente, quién tuvo la culpa, dónde surgió el problema, em, cómo es que no se elevó el avión, cómo es que los pilotos no se dieron cuenta, em, en fin, todas esas cosas y circunstancias que pasan. Y también la pregunta, ¿por qué ese sí se salvó y por qué los demás no? Em, ¿Cómo salió ileso o casi ileso del accidente? Los que están en tierra pasando por esa situación y estudiando, preparándose para ser médicos y enfermeros y les cae un avión y mueren. Entonces son circunstancias que a todo eso le están dando una explicación o le dan una explicación o ya dieron la explicación. ¿Verdad? Yo sé que para la investigación de un accidente aéreo, eh, más o menos se vale hasta de un año, ¿verdad? De estudio, por mucho, ¿verdad? Pero si el accidente es muy comprobable y muy rápido de darle respuesta, pues lo darán, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues tenemos una razón, nos darán una respuesta y podremos nosotros decir, ah, bueno, esa fue la circunstancia del suceso y hasta ahí, ¿verdad? Pero desde el aspecto de la espiritualidad, el aspecto de nuestra vida de fe, el aspecto de la teología del cristianismo, van preguntas que superan estas realidades y estas respuestas que ya se han dado. Por eso, nuestra realidad que vivimos a veces puede superar inclusive las cosas naturales que tenemos a nuestro alrededor. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ya puse uno muy actual, pero, por ejemplo, la teología debería de explicar desde su punto de vista por qué el hombre determinado sufre de una enfermedad incurable. Un hombre determinado sufre de una enfermedad incurable. ¿Por qué? ¿Verdad? Ahí la teología tendría que dar una explicación. ¿Por qué en un accidente aéreo como el que acabo de mencionar mueren justamente todos estos pasajeros y no todos? Porque en el ejemplo que les puse hay un sobreviviente. ¿O por qué justamente todos los que iban a bordo perdieron la vida? ¿Por qué precisamente este niño, esta mujer, este hombre fue salvado, ¿no? O se salvó. Otro ejemplo,
¿Por qué precisamente este niño fue arrollado por un automóvil? ¿Por qué se produjo en esta determinada región una catástrofe natural, etcétera? Pudiéramos poner tantas preguntas que nos asombran y que nos cuestionan, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces cuando voy en la carretera, eh, no son seres humanos, pero son seres animados, como son una mascota, un perrito, un gatito, no sé, una ardilla. Cuando vas en la carretera los ves atropellados, ¿no? Digo, ¿a poco no los ven? ¿Verdad? Eh, pues sí, y aquí hay muchas circunstancias, porque pasaron por encima del animalito, por qué no se detuvieron, por qué no dejaron que pasara. Y hay otros que se pasan de listos y pasan por encima de ellos aún viendo que están cruzando o algunas circunstancias y pasan por ellos, ¿no? Ahora, aquí también nos podemos preguntar otras cosas, ¿no? Si me detengo y traigo carros atrás, chocamos. ¿No? O sea, si yo veo un perrito que va cruzando y se detiene exactamente a la mitad y yo vengo volado y atrás de mí vienen otros vehículos, si yo me detengo súbitamente, obviamente de atrás voy a hacer un accidente mucho más grave. Entonces, hay muchas circunstancias, muchas cosas que nos preguntamos y que a veces nos quedamos sin respuesta, ¿verdad? Y nosotros decimos siempre, el hubiera no existe, pero si hubiera, me hubiera detenido, el perrito se pasa. Y tal vez los de atrás se hubieran detenido, ¿verdad? Al ver las luces, las intermitentes, ¿no? Bueno, hay muchas circunstancias, ¿verdad? Que todas ellas necesitan una respuesta. Y lo que tratamos nosotros de dar respuestas a través de la teología. ¿Por qué suceden estos acontecimientos? ¿Verdad? Ahora, el segundo caso habría que aclarar por qué a menudo las desgracias, fíjense, por qué a menudo las desgracias y el sufrimiento no guardan una relación reconocible con la calidad moral de las personas o de las víctimas. ¿Por qué en algunos casos sufren tanto justos como pecadores? ¿Y por qué en otros a los pecadores les va bien mientras los justos se ven alcanzados por desgracias? Es como el Salmo. Y ahorita vamos los 4 versículos que están divididos por pares, ¿no? En los primeros 2 versículos vemos precisamente la situación del salmista, ¿verdad? Que está siendo olvidado, eh, choqueado por el impío y el rostro de Dios oculto ante él. Y el otro par de los versículos habla del impío que está burlándose del salmista, del que está siendo atormentado y diciéndole pues que Dios no existe, ¿no? Eh, yo no creo en la justicia divina, ¿no? Y se cree mucho más que Dios y mucho más que su prójimo, ¿no? Entonces, precisamente encontramos estas circunstancias. ¿Por qué pues el mundo, verdad? O por qué a menudo hay desgracias y el sufrimiento no guarda una relación reconocible con la calidad moral de las víctimas, ¿verdad? A mí me impacta mucho cuestiones, por ejemplo, por qué hay gente que vive en una situación muy precaria eh, y cuando uno sabe la situación y resulta que tienen ahí una niña o un niño en una situación de enfermedad gravísima y dices, híjoles, ¿cómo quisieras tener todo a disposición ahí para poder ayudar y no hay pues esa oportunidad, ¿no? O al revés, hay quienes tienen una posición económica muy buena y no tienen ningún padecimiento, ¿verdad? Ninguna situación. Y entonces vemos esas cosas dispares, precisamente. Habría que aclarar cómo, ¿verdad? Tanto el sufrimiento como las desgracias están dentro de la calidad moral de las víctimas, ¿verdad? Habría que ver, ¿no? Por ejemplo, otros casos de estos que llaman mucho la atención. ¿Por qué si el asaltante, ¿verdad? El asaltante va, roba, sale huyendo, lo atrapan, no se deja, dispara y hay una confrontación de una violencia atroz.
y terminan quitándole la vida y llegan los familiares a llorar por su delincuente. Y te quedas pensando, ah, caray, pues bueno, ¿a qué le lloran? ¿Al delincuente, al hijo o al esposo, lo que sea? Eh, ¿O a qué circunstancias le están llorando, no? Esas son cosas que de verdad te cuestionan. Y por otro lado, habrá gente que dice que bueno, ya, ya no va a robar, pues ni modo, lo tuvieron que matar, puesto que él se enfrentó con ellos, la ley es clara, la ley dice esto, ¿verdad? Si el policía es atacado, tiene que atacar, bueno, vienen otras circunstancias, otro tipo de pensamiento. Y bueno, todas esas cosas hay que darles una explicación. Y tal vez la explicación no va a ser la que, por eso dice aquí, no guardan una relación reconocible, puesto que muchas veces no vamos a estar de acuerdo con la situación. Por mucho que te lo expliquen y por muchas circunstancias que den asertividad a la cosa o a la situación, a veces hay quienes no lo reconocen, no lo reconcilian, no hay una posición diciendo, bueno, sí, cierto, es que mi pariente pues era asaltante y bueno, pues ya, pues, es muy complicado, ¿no? Muy pocos se darán cuenta de una aceptación, pero en sí de todo lo demás, pues es cuestionable, ¿no? Bien, y bueno, vienen los problemas, ¿por qué la policía actuó así? Demandan a la corporación policíaca, a las instituciones, bueno, es un caos, hermanos. Hablar del sufrimiento y de las desgracias, de los males, de las enfermedades, son cuestiones muy complicadas, ¿verdad? Pero siempre habrá un destello de esperanza. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas, no? ¿Por qué en algunos casos sufren tanto justos como pecadores? Hay lugares, circunstancias, apenas veía en una época de la historia de México cuando eh, los panteones estaban en las iglesias, ¿verdad? Ustedes saben que hay muchas iglesias que eh, en épocas pasadas todos los difuntos llegaban a enterrarlos en las iglesias, ya sean dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, como si fuera un panteón. Y pues esa era la creencia, ¿no? Llevarlos al lugar santo, al lugar donde permanecerían sus restos para siempre, ¿verdad? Pero hay una época de la historia de México en que empezaron a surgir muchas enfermedades. Y se creía que esas enfermedades eran o se daban por el hecho de asistir a la iglesia y porque estaba ahí los restos humanos, ¿no? Y que el aire cuando pasaba por esas iglesias hacía que todo el pueblo se enfermara. Era una creencia, ¿no? Y por eso surgen los panteones civiles, ¿verdad? Esos panteones que ahora conocemos y que están hacia las afueras de las ciudades, porque se cree o se creía que precisamente el vapor o lo que salía de los cuerpos o salía sobre la tierra, y al salir el aire los llevaba a los pueblos y los enfermaba. Y entre más altos o más afuera estuvieran esos panteones, pues mucho más, porque el aire se los llevaba para otros lugares, ¿no? Esa era la creencia. Y de ahí surgen precisamente los panteones civiles, los que ahora conocemos. Ahora, después de un tiempo, aunque ya se practicaba en otros lugares, en otras religiones, la cremación. También la cremación es una forma de decir, bueno, yo no quiero que mi pariente tenga la corrupción de su cuerpo, sino mejor de una vez que quede en cenizas, puesto que polvo somos, a polvo hemos de volver, ¿no? Y con esa frase se cree también que pues es necesario mejor la cremación en lugar de sepultarlos. Hoy se dispone en en el testamento cómo deseas que sean tus honores funerarios, ¿no? Y cómo quieren que te sepulten em, dentro de la tierra o que te cremen, ¿no? Entonces hay hasta opciones ya para que tú puedas decidir en vida cuál es lo más pertinente para tu salud, para tu cuerpo, ¿verdad? Y para la salud de tu familia, ¿verdad? Y hay quienes tienen, no puedes tener un cuerpo
que va a ser sepultado, ¿verdad? Y ni es bueno para la salud tenerlos tantos días en velación, los tienen que sepultar, ¿verdad? Y en cambio, las cenizas hay quienes los tienen en su casa, ¿no? Sabiendo que hay lugares específicos para esas cenizas también, para ser resguardadas en un lugar determinado. Eso también es otra situación que vamos viendo, ¿no? Y que dentro de todo eso hay sufrimiento, también hay males, ¿no? ¿Por qué? Entonces, en esas circunstancias vemos estas características propias del sufrimiento y las desgracias, ¿no? Ahora, a los pecadores les va bien, mientras que los justos se ven alcanzados por desgracias. Y ese es otro motivo más, ¿verdad? Porque muchas de las ocasiones aquella persona que me ha hecho tanto mal o aquellas personas que hacen el mal, les va bien y pasan por ahí las policías y no les hacen nada. Y apenas uno va pasando o algo va diciendo algo y se les enciman. Eso también es una situación muy complicada y dar respuesta, a veces la impotencia de la misma persona o de los que están ahí nos mueve a la violencia, ¿no? Hay quienes por la misma impotencia se van contra la víctima o la situación que está pasando y más si ves algo muy vulnerable, ¿no? Bueno, aquí entran muchas otras cuestiones. Y preguntas como estas, ¿verdad? Solo tienen relevancia teológica presuponiendo un determinado concepto de Dios, es decir, cuando se parte de que Dios o la providencia de Dios es el motivo determinante o la causa directa de todos estos acontecimientos, sin más, ¿verdad? Entonces aquí viene esa cuestión, ¿verdad? Estas preguntas, todas estas preguntas teológicas tienen su gran importancia, su relevancia, puesto que hay que tener definido un concepto de Dios, el concepto de Dios. Y es decir, cuando se da el concepto de Dios, em, entonces indagamos en la parte de que Dios o la providencia divina son el motivo determinado o la causa directa de todos los acontecimientos, sin más. Bien, entonces, y ese es precisamente el estudio que está haciendo la teología, ¿verdad? Y en el cual pues se ha difundido todo tipo de espiritualidades que han ido surgiendo, porque además de la teología, surgen otros movimientos espirituales que buscan, digamos, de alguna manera liberar el sufrimiento, ¿verdad? El dolor, el miedo, y surgen movimientos espirituales como eh, el Hare Krishna, em, el yoga, meditación trascendental, otro tipo de manifestaciones espirituales que albergan un complejo sistema psicológico y espiritual que buscan de alguna manera quitarle al hombre ese sufrimiento o esas inseguridades, tantas cosas. Inclusive hay quienes creen, ¿verdad?, que a través de alguna de esas espiritualidades pueden conseguir inclusive la salud. Hace unos días, tanto en Estados Unidos como en África, si no mal recuerdo, surgió un pastor que decía que el pasado veintitantos de septiembre, ¿verdad? Iban a ser llevados, succionados, ¿verdad? Hacia el cielo, ya sea por naves o por la misma gracia de Dios, ¿no? Y una persona en Estados Unidos vendió todos sus bienes, los vendió todos, se quedó sin nada, sin ni un quinto, esperando la succión, esperando que se la llevaran a esta persona, una mujer. Pues ni pasó ni se la llevaron y se quedó sin nada. Y ahora estaba buscando la forma de cómo recuperar sus bienes, puesto que ya los había donado algunos y vendido otros. Pues todo lo que había recolectado lo donó, lo regaló. Entonces se quedó sin nada. Y hubo parte de eso que ella había dado, lo dio a la iglesia y al pastor al cual ella pertenece, esa iglesia a la que pertenece. Pues se quedó sin nada. Y entonces el abogado le decía, bueno, no podemos hacer nada, no podemos nosotros ahora contrademandar, puesto que no hay nada. Y además,
el pastor al que tú sigues, pues no lo puedes demandar, puesto que es una cuestión de fe y tú creíste en esa cuestión de fe, ¿no? Bueno, entonces ahí vienen otras circunstancias que tienen que mediar el asunto de la persona, ¿no? Y por el otro lado, en África, un pastor que decía también que iban a ser succionados, iban a ser llevados y que la gente quedó esperando, ¿verdad? En una falsa revelación y profecía que según a él, el mismo Jesús le había revelado, ¿verdad? Que ya se los iban a llevar porque iba a venir una situación muy compleja, muy difícil y que todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que ni los succionaron ni se los llevaron y él tuvo que cambiar la fecha. La cambió para este mes de octubre, ¿verdad? Próximamente, el mes de octubre, seremos succionados. Tal vez hubo por ahí alguna situación en la que no se pudo llegar, ¿no? Entonces, y así lo va a seguir haciendo y lo va a seguir pasando. Y así ha sucedido con otras religiones como los testigos de Jehová, los mormones, que han dado fechas de que se va a acabar el mundo, de que van a ser llevados y eh, nunca ha pasado, e incluso han reinventado esas profecías diciendo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, precisamente quienes juegan con el sufrimiento de la gente, juegan con el dolor, con el sufrimiento, con los males, con las desgracias, ¿verdad? Y se aprovechan de ello y pues generan otro tipo de riquezas, ¿verdad? Pero no es a través eh, del acompañar precisamente al que sufre, sino del hecho de aprovecharse de esas circunstancias. Bien, toda la teología trata o va a tratar de dar una respuesta y una primera de ellas es el concepto de Dios, qué Dios tenemos, qué concepto de Dios tenemos, cuál es el que nos hemos formulado también nosotros y saber que cómo o de qué modo, ¿verdad? O cuáles son los motivos o cuál es la causa determinante o la causa directa de los acontecimientos que están o que se desbordan y Dios está ahí. Dios tiene que ver en alguna cuestión que trataremos nosotros de hacer más, em, más cercana a la respuesta, ¿sí? Ahora, ante esto, la objeción decisiva del concepto de Dios o de Dios se basa en el reconocimiento moderno de que el curso de los acontecimientos que provocan sufrimiento está ampliamente determinado por factores intramundanos que o bien dependen de leyes o constantes naturales, o bien son efectos de acciones humanas que a su vez dependen de contextos casuales naturales o provienen de decisiones libres. Y entonces aquí encontramos una segunda respuesta ante el sufrimiento. Una, ya dijimos, muy probablemente trae alguna circunstancia teológica, alguna circunstancia proveniente de la divina providencia, que habría que darle una respuesta. Y la segunda respuesta ante el sufrimiento son los acontecimientos en curso. Estos acontecimientos que provocan sufrimiento pueden estar, dice el estudio, determinados por factores intramundanos, es decir, dentro del mundo, factores intramundanos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de un factor intramundano, el accidente vehicular y la muerte de una persona. No es una cuestión provocada por Dios, porque Dios no metió mano en el mecanismo del vehículo para hacer que chocara y murieran 2 personas o una persona, no, sino son cuestiones intramundanas. Es un accidente que fue provocado por alguna alteración en el sistema mecánico del vehículo, tal vez ya por la oxidación, por el pasar de los tiempos, por falta de preparación, de revisión, de mantenimiento, y pasó, ¿no? Entonces, hay factores intramundanos, o bien depende de leyes o constantes naturales. Por ejemplo, las catástrofes naturales, esas cuestiones, por ejemplo, en ese momento hay un huracán o 2 huracanes, no sé, y vienen todas estas circunstancias de lluvias torrenciales, granizadas,
inundaciones que ya han pasado, puesto que la época o el temporal de lluvias, eso es lo que causa. Ya muchos sabemos, ¿verdad? Las circunstancias que pasan por la naturaleza son cosas naturales, constantes naturales, ¿verdad? Estamos siempre movidos por las cuatro estaciones del año, son leyes y cosas naturales que tenemos que tener previstas, prevernos, ¿verdad? Prevenirnos nosotros, es decir, bueno, vamos, viene la época de lluvias, entonces hay que impermeabilizar, hay que destapar las tuberías, los caños, evitar tirar basura, etcétera. Ven, hay una preparación ante estas circunstancias. Por eso, qué importante es que nosotros tengamos presente que también el sufrimiento está determinado por factores intramundanos o bien dependen de leyes o constantes naturales, o bien por efectos de acciones humanas que a su vez dependen de contextos causales naturales o provienen de decisiones libres. Eso también son cosas muy importantes porque hay afecciones de acciones humanas. ¿Verdad? Nosotros mismos, por ejemplo, si estamos trabajando, no sé, en la construcción y por un mal ensamblaje de tornillos y de alambre, se cae la estructura. Pues es cuestión nuestra. Nosotros mismos hicimos una acción humana en la que cometimos un error. ¿Verdad? Y así muchas circunstancias humanas. Podemos estar barriendo, trapeando y el piso está mojado y nos resbalamos y nos podemos golpear una parte de nuestra cabeza y poder morir en instantes, ¿no? Son acciones humanas, ¿no? O también dependen de causas naturales o contextos naturales, ¿no? Uno que va a saber, por ejemplo, que si voy manejando y, este, y de repente ahí está el sismo, ¿no? Y voy manejando sobre un puente y de repente el puente se derrumba. Son causas naturales, nosotros no sabíamos que iba a temblar, ¿no? Y que iba a suceder una cuestión difícil como esa, ¿no? No lo sabemos. O provienen de decisiones libres, ¿verdad? Estas decisiones libres son muy complicadas, puesto que podemos aquí hablar de la violencia, del asesinato, de los secuestros, e inclusive hasta de enfermedades, ¿no? Hay quienes le dicen, ten cuidado, no ingieras este tipo de alimentos, ten cuidado sobre el peso, ten cuidado sobre aquellas circunstancias, y uno los pasa de largo. Tan es así que por esas decisiones libres, pues muchas son causa de enfermedad, de dolor y sufrimiento. Son decisiones que nosotros tomamos. Entonces aquí está una segunda respuesta ante el Dios y el sufrimiento humano. Unas piensan que provienen de la divina providencia y otros precisamente del hombre, de las cuestiones humanas, perdón, de las cuestiones del mundo y de las cuestiones humanas. Entonces aquí hay tres factores más que nos ha dado ya una respuesta a la problemática de la situación del sufrimiento en el mundo, en el hombre y obviamente por la presencia de Dios en el mundo. Y déjenme decirles que para algunas personas también, para algunas cuestiones también, el tema de la iglesia, el tema de Dios, les causa sufrimiento, les causa dolor, les causa miedo e inclusive les causa un tipo de violencia contra todo lo que tenga que ver con Dios, ¿no? Entonces también un factor del sufrimiento, del dolor es precisamente la providencia divina. Muy bien, ahora nos vamos a preguntar, nos preguntamos, ¿por qué el Dios omnipotente y moralmente perfecto ha creado un mundo en el que actúan factores causantes de sufrimiento y por qué no impide siempre o con más frecuencia la acción autónoma de esos factores? Es una pregunta muy importante que debemos dar una respuesta a esto, ¿verdad? Y les vuelvo a repetir, a veces no hay respuestas que nos conforten, ¿sí? No hay respuestas que nos digan, estoy satisfecho con ella. Muy pocas veces aceptamos una,
una respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Dios omnipotente y moralmente perfecto ha creado un mundo en el que actúan factores causantes de sufrimiento? Se supone que Dios creó todas las cosas bien, ¿no? Así quienes nos dicen, y Dios creó todo bien porque hay mal en el mundo o porque hay sufrimiento, ¿no? ¿Y por qué precisamente ese Dios no impide precisamente esos factores, ¿verdad? Em, ¿Por qué no actúa autónomamente o en autonomía, ¿verdad? O digamos, en automático, ¿verdad? Ante esos factores. ¿Por qué Dios, por ejemplo, si está viendo que nos va a caer una tormenta muy grande, ¿por qué no lo detiene, ¿no? Del- en automático, ¿no? Porque no son así las cosas, ¿no? No vamos a tener Dios no es un mecanismo, tampoco no es algo mecánico, ¿verdad? En el que Dios diga, pues está funcionando mi maquinita y creo que se descompuso y por eso caen tormentas o por eso la tierra se mueve, ¿no? Por eso hay sismos, ¿no? ¿Verdad? Pero son preguntas que van surgiendo, ¿verdad? Dentro del tema del sufrimiento. El problema, entonces, hermanos, del estudio de Dios no consiste necesariamente en aclarar el hecho de que existan experiencias individuales y concretas de sufrimiento, sino la existencia del mal y del sufrimiento en general. Entonces vimos tres cosas, tres factores que el hombre piensa que es precisamente la cuestión del sufrimiento. Pero la idea de dar una respuesta a través de esta transmisión o de esta serie de transmisiones es poder llegar a concluir en nosotros que el hecho de que existan este tipo de cosas, eh, tanto en nuestra experiencia individual y las cuestiones muy concretas del sufrimiento, la idea es por qué existe el mal y por qué hay sufrimiento en general. Entonces, vamos a irnos, vamos avanzando ya poco a poco, vamos a la experiencia del mal y a la experiencia del sufrimiento en general. Puesto que como dijimos, en los 4 puntos, en los 4 factores, ¿verdad? El hecho de que existen experiencias concretas del sufrimiento, las hay. Hay experiencias muy concretas de sufrimiento, ¿verdad? Voy a poner otro ejemplo. En estos días, en la calle pegaron sobre la pared varios rostros de desaparecidos. Entonces, un sufrimiento concreto, una experiencia concreta de sufrimiento. ¿De quiénes? De quienes pegaron esos papeles ahí, con los rostros y datos sobre las personas que están siendo buscadas, ¿no? Ese es un hecho que existe y existen experiencias concretas del sufrimiento. El hecho de que la distribución arbitraria del sufrimiento, el hecho de la distribución arbitraria, ¿por qué por qué hay sufrimiento? Por ejemplo, en una comunidad muy pobre, aislada, pobre, ahí hay mucha enfermedad, muchas situaciones muy complicadas, pero en otros lugares no hay nada, ¿no? No pasa nada, como suelen decir a veces nuestras autoridades. No, es que yo no he visto no me ha tocado ninguna violencia, nunca ha pasado nada de eso en mi casa, pero a un lado está el sufrimiento, ¿no? Entonces, es una distribución arbitraria del sufrimiento, ¿no? Ahora, el hecho del mal y del sufrimiento en cuanto tales, el hecho del mal y el sufrimiento como tal, son unas circunstancias que amerita darle una búsqueda de la verdad. ¿Por qué el mal? ¿Por qué existe el hecho del mal? Yo, por ejemplo, muchas veces he dicho, evitemos el mal o evitemos caer en las tentaciones, evitemos el pecado, ¿no? Puesto que ahí está. El hecho es que están ahí, son tales para cuáles, ahí está, ¿no? Y el sufrimiento también. Entonces, hay gente, por ejemplo, que les están diciendo, no vayas a cometer este acto porque te va a pasar, te va a hacer sufrir, ¿no? O ya deja a este muchacho, nada más estás haciendo sufrir y sigues estando con el muchacho, ¿no? O al revés, alguna otra circunstancia, ¿no? Pero ahí están los sufrimientos. Entonces,
Después vienen cosas como, ya ves, te dije, ¿para qué andas sufriendo por esa situación? Ya déjalo en paz o déjala en paz. Pero gusta estar uno ahí, ¿no? Y a veces esos sufrimientos se los delegamos a Dios. Dios es por su culpa. Pero ya vimos que hay otros 2 factores, las cosas naturales y las cosas humanas, ¿no? Bien, y el hecho de que las enormes dimensiones del mal y el sufrimiento, pues abarcan todo este aspecto, ¿no? Por eso, em, el problema que surge ahora es darle un sentido a la existencia del mal y del sufrimiento en general. ¿Qué cuestiones tiene esto que ver, no? Ahora, es perfectamente posible imaginarse que Dios no es directamente responsable de todos los acontecimientos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas primeras, ¿no? Es perfectamente posible imaginarse que Dios no es directamente responsable de todos los acontecimientos y que pecadores y justos están igualmente expuestos a los factores causantes del sufrimiento. Y es casi inimaginable que Dios, como creador omnipotente de este mundo, no sea responsable de las estructuras bajo las cuales los seres vivientes vulnerables al dolor deben soportar sufrimientos indecibles. Fíjense, esto es interesante. Entonces, primeramente, tenemos que tener en cuenta que Dios no es directamente responsable de todos los acontecimientos y que todos, tanto pecadores como justos, estamos en la misma balanza, todos estamos expuestos a los factores causantes del sufrimiento. Yo les he dicho muchas veces, nadie está exento de enfermarse y no nos vamos a enfermar todos de lo mismo. Habrá quienes tendrán una diferente enfermedad, pero nadie está ausente de una enfermedad, ¿verdad? Entonces, todos estamos expuestos a los mismos factores del sufrimiento, ¿verdad? Todos estamos expuestos también a tener roto el corazón, por ejemplo, cuando los novios, ¿verdad? Por X circunstancias se dejan, ¿no? Y entonces viene el problema del corazón roto, es que me rompieron el corazón, ¿no? Y no solamente en cuestiones de novios, ¿no? Puede ser sobre alguna persona, sobre algún acontecimiento, sobre algún ideal, por ejemplo, en la política, los que tienen sus ideales puestos en alguna bandera política y de repente, pues, sopas, ¿verdad? Les rompen esa idea y entonces viene el corazón roto ay, es que yo creía que mi partido era así. Pues no, sus ideales fueron rotos, ¿no? Entonces, todos estamos en la misma balanza, hermanos, todos, ¿verdad? Y es casi inimaginable que Dios, como creador omnipotente de este mundo, no sea responsable de las estructuras bajo las cuales los seres vivientes vulnerables al dolor deben soportar sufrimientos indecibles. Entonces, es casi inimaginable que alguien piense que no es, ¿verdad? Que no sea responsable Dios, ¿no? Entonces, casi siempre la responsabilidad va a recaer en Él, ¿verdad? Como creador omnipotente de este mundo, no sea responsable de estructuras bajo las cuales los seres vivientes vulnerables al dolor deben soportar sufrimientos indecibles, ¿no? Veía ahí también un pequeño videito en donde es un corto de una película, están a la mesa y dice la mamá, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Entonces uno de los hijos, que es el protagonista de la película, dice, ¿y por qué Dios tenemos que darle gracias por los alimentos si yo fui la que traje los alimentos a la mesa? ¿Verdad? Entonces le dice su mamá, entonces tú agradece. Y como no supo qué decir ante eso, em, la mamá hizo la oración, ¿no? Entonces, em, esas son las circunstancias también en las que vemos que hay quienes tienen esa negación también hacia Dios, ¿no? Por algún sufrimiento, alguna cosa, ¿no? Bien, entonces en este complejo mundo es casi inimaginable que alguien no le dé una responsabilidad a Dios. Ahora, es posible que el sufrimiento alcance de forma muy diferente y de manera manifiestamente injusta a los seres humanos, puesto que siempre habrá injusticia, hay sufrimientos injustos, ¿verdad? Males injustos, ¿no? Nosotros podemos contemplar estas injusticias y sentimos una parte de nuestro ser que le llamamos impotencia ante las injusticias, ¿no? ¿Verdad?
solemos decir muchas veces que hay muchos encarcelados injustamente. Uno no lo sabe, puesto que no todos somos abogados, pero seguramente habrá uno que otro que sí, que está injustamente, pero no puedes hacer nada. Las circunstancias no te dan a ti la oportunidad de hacer algo, ¿verdad? Entonces, tienes que esforzarte muchísimo buscando buenos abogados, etcétera, para que tú, esa persona que está injustamente encarcelada pueda salir de su encarcelamiento. Hay muchas circunstancias, hermanos, ¿verdad? Bien, y ese hecho podrá explicarse por completo, perdón, a través de las circunstancias naturales, ¿sí? Pero que el mundo sea como es, hablando en términos absolutos, que el sufrimiento y la desgracia alcancen al ser humano y otros seres vivientes, reclama una explicación de en toda forma, como ya lo dijimos, ¿verdad? Aún sabiendo que el mundo es muy complejo, es un mundo muy absoluto, es algo que abarca, no es lo mismo estar sufriendo aquí que estar sufriendo en otro país, ¿sí? Entonces, pero que el mundo sea como es, hablando en términos absolutos, que el sufrimiento y la desgracia alcancen al ser humano y a otros seres vivientes, reclama, hermanos, una explicación de en toda forma. Por eso decía que para todo hay una explicación, pero no todas las explicaciones caerán como monedita de 20 viene en nuestra vida. No, habrá alguna explicación que nosotros daremos otra explicación, ¿verdad? Em, Siendo así que como se afirma, el mundo ha sido creado por un Dios omnipotente, bondadoso y justo. Y la urgencia de tal explicación crece en la medida en que crece el dolor realmente existente. Entre más creciendo el dolor, más necesita la urgencia de una respuesta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Verdad? Y aunque tú expliques, hay quienes no lo comprenden. A mí me ha pasado cuando alguien me ha dicho, padre, es que perdí a un ser querido y pues no, no puedo, ¿verdad? Em, Dejar esto. No, no lo vas a poder dejar, es una cuestión natural, ¿verdad? Pero si tienes que seguir con tu vida. Y ahí es cuando tú estás dando una explicación, pero a veces no se comprende esa explicación, ¿sí? Ahora, mm, con tal magnitud de esas experiencias del sufrimiento, difícilmente pueda exagerarse en su relevancia para el problema del estudio de Dios, de la teología, ¿verdad? Entonces, es tal magnitud que es imposible abarcarlo. De hecho, la misma Biblia eh, tiene su texto el texto poético maravilloso que es el Cantar de los Cantares, una experiencia de amor muy grande, pero también ahí mismo tiene su experiencia del sufrimiento cuando ya no ve a la amada a su amado, ¿no? Y lo manda a buscar y viene la angustia de dónde está mi amado o mi amada, ¿no? Después viene la tranquilidad y la paz. Y también tiene el libro de las lamentaciones, que para los biblistas, el libro de las lamentaciones es el libro más triste, más doloroso, más sufriente que tiene el Antiguo Testamento, pero está lleno de una esperanza que está insertada en el mismo libro de las lamentaciones. No es una pérdida total. Siempre habrá esa magnitud de la experiencia de la esperanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, precisamente está hablando lo que estamos comentando y con esto vamos a terminar, hermanos, puesto que hablar de la magnitud de los males y del sufrimiento, pues hay que hablar de todo lo que implica cada una de las circunstancias. Imagínense estar dándole explicación a cada uno de una situación, es muy complicada. Por eso Moisés yéndonos un poquito a la historia de Moisés. Moisés era juez, Dios lo puso como juez y todos los días atendía gente desde el amanecer hasta el anochecer y a veces ni podía ni dormir ni comer ni lo dejaban descansar. Entonces, de tantas cosas ya todo le daba respuesta, ¿no? Moisés. Y entonces Moisés le dice a Dios, mira, tu pueblo ya es de cabeza dura, por más que explico, no me entienden, ayúdame, ¿no? Entonces Dios manda jueces a su pueblo para que le ayuden en la distribución de la justicia al pueblo de Israel. Entonces, es muy difícil, ¿verdad?, dar una respuesta a todo, pero teniendo las circunstancias que ya hemos
compartido, la experiencia del Dios, la divina providencia, su presencia, las causas naturales, las causas humanas, ¿verdad? Y el hecho de este mundo absoluto del sufrimiento y de males que hay. Es un mundo muy complejo en el que todo está abarcado, el mal y el sufrimiento, y que es precisamente ahí donde tenemos que dar una explicación. La experiencia del mal o la experiencia del sufrimiento y perdón, me brinqué. La existencia del mal, perdón, y el sufrimiento en general. Entonces ahí donde tenemos que dar, digamos, una respuesta contumaz ante ello. Ahora, vamos a pasar en la siguiente transmisión precisamente a esta existencia del mal y del sufrimiento en general, puesto que el sufrimiento y el mal tienen dos cosas, ¿verdad? El mal moral y el mal físico, ¿verdad? Y ahí vamos a darnos cuenta cómo precisamente viene surgiendo esta existencia del mal y del sufrimiento, y no es que Dios lo esté dando, ¿no? Esto está el mal físico y el mal moral. Bien, hasta aquí vamos a dejarle en esta transmisión y vamos a pedirle a la venerable Edel Quinn su pronta beatificación y su oración de intercesión por nosotros. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva del Queen de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida, para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido que me concedas por su intercesión el favor especial que ahora te imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium, y des a conocerlo con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que así también sea glorificada por la Iglesia en la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos permite nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.